Bienvenidos a la segunda parte del mini curso de Balanced Scorecard. En esta ocasión vamos a ver ya directamente qué es el Balance Scorecard y vamos a explicar cómo se desarrolla. Antes que nada, recuerda que lo último que vimos en el video anterior es que se necesitaba una forma mucho más estructurada y mucho más sencilla de comunicar la estrategia hacia todo el personal de la organización, de tal forma que la ejecución de la estrategia se pudiera garantizar, se pudiera hacer de manera mucho más eficiente y efectiva. Y para eso se desarrolló el Balanced Scorecard. Pues muy bien, ¿qué es el BSC? Antes que nada tienes que ver que es un modelo de gestión. Es un modelo que nos va a ayudar a administrar las cosas, a administrar la empresa. Y nos ayuda a clarificar la visión. Recuerda que todo lo que estamos hablando con respecto a las estrategias tiene que ver con la visión. Tu visión personal o visión del negocio, sin importar de qué tamaño sea tu empresa. Entonces este modelo de gestión nos va a ayudar a clarificar la visión para poderla comunicar. De manera que vamos a traducir esa visión en objetivos que dirijan el comportamiento del desempeño, pero siempre enfocados en la creación de valor. Ahora, aquí en el segundo párrafo podemos ver que nos da un marco de referencia para la transformación de la empresa u organización en la que estés, a través de lograr acuerdos entre el equipo directivo en torno a cómo funciona el negocio y cuáles deben de ser las prioridades. El BCC nos ayuda a establecer prioridades. Y esto implica, o esto se da, porque al ser un modelo de gestión, cuando tú estás hablando de administración de procesos, administración de empresas, parte fundamental de la administración es poder establecer prioridades, saber qué vas a hacer primero. En todas las organizaciones hay recursos limitados y siempre es importante saber qué es lo que se tiene que hacer primero y qué es lo que se tiene que hacer después. Y por último, podemos decir que el BCC es la base para una discusión productiva y la mejora sostenida, y esta parte de la mejora sostenida significa que si lo haces bien de una manera estandarizada, te va a ayudar realmente al crecimiento de manera sostenida. La mejora sostenida de la empresa, delimitando las responsabilidades. El BCC nos ayuda muy bien a clarificar quién tiene que hacer qué, pero a un nivel directivo y gerencial, tanto en su conjunto como en lo individual. El Balance Scorecard, al estar enfocado en las estrategias o en la forma de administrar la ejecución de la estrategia, pues obviamente tiene que ver con los puestos más importantes en las organizaciones. Y no importa si tu organización es de 3 personas o de 5,000, el equipo directivo y gerencial, aquellos que toman las decisiones, son los que tienen la carga de trabajo con respecto al Balance Scorecard. Ellos son los que lo tienen que llevar, porque les va a ayudar a clarificar cómo comunico mi estrategia, cómo comunico mi visión a todo el personal de la organización. Por eso está mucho más enfocado en esos puestos. Ahora, como su nombre lo indica, es un tablero de mando balanceado. Balanced Scorecard significa tablero de mando balanceado o tablero de control balanceado. ¿Y qué es lo que balancea? Pues antes que nada el enfoque financiero de obtener resultados. Todas las empresas, y no importa si estás en una organización sin ánimos de lucro, pues para sobrevivir necesitan dinero, entonces tienes que balancear el enfoque financiero. Nos ayuda a balancear también las mediciones a corto y largo plazo. Muchas veces no sabemos cómo hacer esos objetivos a corto y largo plazo, y cuando los hacemos o los documentamos no tienen nada que ver unos con otros. Bueno, la idea del Balance Scorecard es que te ayude a balancearlos y nos ayuda a balancear los indicadores de desempeño, que son los que lideran el desempeño con las medidas diarias. Hay indicadores clave en tu organización que son los que va a hacer que realmente haya un avance con respecto a tus procesos, a cómo las cosas se están dando, o que haya un avance con respecto a los resultados de tu organización. Y esto también nos ayuda a balancear el Balance Scorecard. Vamos a ver cuáles son los elementos que lo constituyen. Y aquí es donde entra un concepto que se le llama las 4 dimensiones. Como puedes ver en este sencillo diagrama, en el centro está la visión y estrategia. Todo parte de la visión. Después se formula la estrategia. Y alrededor del centro están las 4 dimensiones del BSC. Tienen un orden, desde cierto punto de vista tienen un orden, y que lo vamos a ver más adelante con el mapeo estratégico, pero partiendo de la parte superior, te puedo decir que primero está el desempeño financiero, porque volvemos a lo mismo, las empresas necesitan sobrevivir a través del dinero, esa es la sangre de las empresas. Entonces tenemos el desempeño financiero, después la eficiencia de los procesos, cómo le hacemos para conseguir ese desempeño, los conocimientos y la innovación, que es lo que me ayuda a generar los procesos, y tenemos la satisfacción de los clientes, ya que al final de cuentas los clientes son los que nos proporcionan ese flujo financiero que tanto necesitamos. Entonces, estos cuatro son las 4 dimensiones del Balance Scorecard.
Pero además de eso, tenemos otros elementos de complemento, que son los objetivos estratégicos, el mapa estratégico, las mediciones de desempeño que tienen que ver con los indicadores o KPIs y las iniciativas estratégicas. Si tú vas a hacer un BSC en tu organización, tienes que contemplar estas 4 dimensiones o poniéndolo desde una perspectiva muy general. Después, en la siguiente parte vamos a ver cómo se implementa el Balance Scorecard, pero de manera general podemos hablar de que primero generas tu visión, generas tu estrategia, te das cuenta cada una de las 4 dimensiones cuáles son los objetivos estratégicos que tienes que hacer para poder formar tu mapa estratégico, ver los indicadores que tienes y al final de cuentas qué es específicamente lo que vas a hacer a partir del día de mañana en que hayas desarrollado tu Balance Scorecard. Todos estos son los elementos que tienes que hacer. Y para irnos paso a paso, vamos a comenzar por ver de una manera más detallada las 4 dimensiones del BSC. Ahora, para revisar estas 4 dimensiones, vamos a hacerlo de una manera combinada con otro de los elementos del Balance Scorecard, que es el mapeo estratégico. El mapeo estratégico lo que nos va a ayudar a definir es cómo vamos a hacer las estrategias con respecto a cada una de esas dimensiones. Y vas a ver que con el siguiente diagrama va a quedar un poco más claro. Como puedes ver, aquí yo tengo las 4 dimensiones puestas en texto. Primero financiero, después clientes, después procesos y después gente. ¿Por qué están en este orden? De hecho, se leen de arriba hacia abajo, porque lo primero y lo más importante para el Balance Scorecard es el enfoque del dinero, de la generación del dinero, porque esta es la única manera en que la empresa pueda sobrevivir. No importa qué tipo de organización tengas, ya lo hemos dicho, necesitas dinero para sobrevivir. Entonces, el enfoque del mapeo estratégico nos dice que primero me tengo que enfocar en lo financiero, ver después qué necesitan los clientes para poder ayudarme a cumplir ese enfoque financiero, qué procesos son los que necesito mejorar para que mis clientes estén más contentos y me puedan ayudar a cumplir la parte financiera, y qué necesita hacer la gente dentro de mi empresa para poder hacer esos procesos bien, para poder tener a los clientes contentos, para que me puedan ayudar a lograr mis metas financieras. Si yo lo veo desde un punto de vista de mapa, tal cual, como lo hemos mencionado, esto es lo que podemos ver. Cuando tú haces un mapa estratégico para el BSC, tú lo empiezas a hacer de arriba hacia abajo, pero lo lees de abajo hacia arriba. Vamos a explicarlo de manera muy detallada para que sea más sencillo para ti entenderlo. Vamos a partir de la visión. Recuerda que todo parte de la visión. La visión es una declaración orientada a largo plazo y tiene 2 perspectivas, una externa y una interna. En la perspectiva externa, vemos las tendencias sociales y su evolución, así como la forma en que cambiarán los mercados. En la perspectiva interna, vemos cómo se adaptará la empresa a estas tendencias y cambios sociales e inclusive cómo los va a generar. La visión, una vez que tú la tengas desarrollada, es mucho más fácil que comiences a ver qué es lo que requieres desde el punto de vista financiero. Por eso tienes que tener muy clara la visión de tu empresa. Cuando ya tienes la visión, puedes pasar ahora sí a la perspectiva financiera. Y la pregunta que te tienes que responder en la parte financiera es, si yo tengo éxito, si mi visión se logra, ¿cómo nos deberían de ver nuestros accionistas? Y cuando me refiero a accionistas, no me refiero a que tú tienes que ser una empresa como Bimbo o Coca-Cola para que esto funcione. Tú puedes ser tu propio accionista, o sea, se refiere a cómo nos van a ver los dueños de la empresa. Si tú eres el dueño y al mismo tiempo estás haciendo la parte de gerente, bueno, una cosa es que a lo mejor tú recibes un salario interno, pero tú como negocio, ¿cómo podrías decir que el negocio está realmente funcionando en la parte financiera? Pero de manera que cumpla tu visión. Ahora, ¿cómo pasó esto al mapa estratégico? Como puedes ver en estos 3 puntos que tenemos aquí, yo en el centro tengo la mejora de la rentabilidad. Y lo que estoy diciendo con las otras dos elipses, es que si yo tengo un menor costo o mejoro las ganancias, por ende voy a mejorar la rentabilidad. Desde el punto de vista financiero, solamente hay 2 maneras como yo puedo mejorar la rentabilidad. O bajo mis costos o vendo más o mejoro las ganancias. Obviamente una combinación de ambas, pues todavía me va a dar una rentabilidad mayor. Esto es suficiente para la parte de la dimensión financiera, no tenemos que irnos mucho más allá. Si tú quieres hacerlo mucho más detallado, ya cuando comiences a practicar el desarrollo del Balance Scorecard, lo podrás ver. De hecho, si te metes a internet y buscas ejemplos de mapas estratégicos,
Vas a poder ver unos mapas muy complicados que se van a un nivel de detalle muy grande, pero esto es lo fundamental. Vamos a ver la siguiente dimensión, la perspectiva del cliente. Para alcanzar nuestra visión, y recuerda, siempre la visión la tenemos que tomar en cuenta, ¿cómo deberíamos presentarnos ante nuestros clientes? Si no hay consumidor, no existe ningún tipo de mercado. Entonces, el enfoque de esta perspectiva o de esta dimensión es, para poder alcanzar mi visión, pues obviamente yo necesito tener una empresa rentable. Entonces, ¿cómo debe presentarnos o cómo debemos presentarnos ante nuestros clientes? ¿Cómo nos tienen que ver nuestros clientes para que nos ayuden a hacer nuestra empresa rentable a través de comprarnos nuestro servicio o nuestro producto? Ese es el enfoque de esta perspectiva. Si nos vamos al mapa estratégico, puedes ver que ya incluí la parte de la dimensión de los clientes. Y hay que seguir las flechas. Por eso te decía que se empieza a hacer de arriba hacia abajo, pero se lee de abajo hacia arriba. Si yo tengo, por ejemplo, yo quiero mejorar el tiempo de espera y que lo quiero minimizar, porque eso es algo que los clientes van a ver muy bien, independientemente de cuál sea tu producto o servicio, entre menos tiempo hagamos esperar a los clientes es mejor. Entonces, un menor tiempo de espera me lleva a mejorar la retención de los clientes. Se utiliza una lógica muy sencilla. Menor tiempo de espera, mejora la retención de los clientes y esto me ayuda a mejorar las ganancias porque si yo tengo clientes que están más tiempo conmigo, me van a seguir comprando. Si te fijas, es algo muy sencillo y si mejoran mis ganancias, mejora mi rentabilidad. Esta es la manera de ir desarrollando el mapa estratégico. Vamos a ver lo que tiene que ver con la perspectiva de procesos internos. Para lograr los objetivos de las perspectivas superiores, las que ya hemos desarrollado de clientes y financiera y la visión, ¿en qué procesos deberíamos de ser excelentes? Tenemos que ver cuáles procesos se tienen que adecuar para poder obtener la satisfacción del cliente y con esto mejorar mis rendimientos financieros. Y tienes que enfocarte en los procesos clave. En tu empresa o en tu organización se hacen decenas, si no es que cientos de procesos diferentes. Tienes que enfocarte en cuáles son los procesos clave que te van a ayudar a hacer que realmente se cumpla tu visión. Aquí te damos unos ejemplos. Aquí tienes unos ejemplos de procesos que no nos vamos a detener a revisar a detalle, pero cualquiera de ellos puede ser un proceso clave que te ayude a complementar o a lograr tu visión. Ahora, en el mapa estratégico, vemos cómo se está metiendo la parte de los procesos. Aquí el punto clave es, por ejemplo, que si yo aumento la eficiencia del proceso, eso inmediatamente me provoca menores costos. Y te fijas, no necesariamente tengo que pasarme a la perspectiva o a la dimensión de los clientes, me voy directo hacia el financiero. Si yo aumento la eficiencia, si yo aumento la eficiencia, mis costos disminuyen. Pero también si yo aumento la eficiencia, baja mi tiempo de ciclo y esto me ayuda a tener un menor tiempo de espera. Vamos a ver la parte de la perspectiva y el aprendizaje. Para alcanzar nuestra visión y poder cumplir con las otras dimensiones, ¿cómo debe de aprender y mejorar nuestra organización? ¿En qué tenemos que ser mejores desde el punto de vista de personas, tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo enfocado al trabajo? Y aquí de lo que estamos hablando es de las competencias del personal. ¿Qué competencias son las que tenemos que mejorar? Aquí te damos varios ejemplos, pero el enfoque que tienes que ver es qué competencias son las que el personal tiene que mejorar en esos procesos clave que ya identifiqué para poderle dar un mejor servicio a los clientes, para que los clientes nos compren más y pueda cumplir mis metas financieras. Como ya te lo estarás imaginando, cuando lo ponemos en el mapa estratégico, ya todo hace sentido. Si yo quiero aumentar la eficiencia de mis procesos, yo tengo que pensar en qué voy a mejorar con el personal. Entonces, al desarrollarlo de arriba hacia abajo, yo digo, quiero aumentar la eficiencia, entonces tengo que mejorar los conocimientos y habilidades y tengo que darles mejores herramientas y tecnología. Y así se completa un mapa estratégico. Para leerlo, yo lo hago de abajo hacia arriba. Si yo mejoro mis conocimientos y habilidades, voy a aumentar la eficiencia de mis procesos, voy a bajar el tiempo de ciclo, voy a tener un menor tiempo de espera para mis clientes, lo cual va a hacer que estén más conmigo, que me estén comprando más, eso va a aumentar mis ganancias y con eso voy a aumentar la rentabilidad. Para poder hacer cada una de estas dimensiones, tienes que enfocarte en cuáles son los retos, qué es lo que quieres mejorar. Por eso te vamos a dar la siguiente tarea. Identifica los retos que tienes en cada una de las siguientes dimensiones. Si recuerdas en el anterior video, habíamos hablado de los retos que tenías para poder ejecutar la estrategia, desde un punto de vista financiero, de procesos y en cuanto al desarrollo del personal. Bueno, quiero que pienses
nuevamente en retos, pero ahora ya hablando de cada una de las 4 dimensiones. Si hablamos de la financiera, ¿qué es lo que esperan los accionistas o dueños de lo que estés haciendo, de la organización en la que estés, de la empresa, el negocio en el que tengas? Desde el punto de vista de los clientes, ¿qué es lo que haría felices a nuestros clientes? Desde el punto de vista de los procesos, ¿cuáles son los retos para tener procesos eficientes y eficaces? Y desde el punto de vista de personal, ¿cuáles son los retos para el desarrollo de la gente? Ahorita desarrollalo de una manera separada. No te enfoques en hacer el mapa estratégico. Ahorita solamente quiero que empieces a pensar en las 4 dimensiones, que te empieces a entrenar, que empieces a entrenar tu mente en siempre estar pensando en esas 4 perspectivas. Porque esto te va a facilitar muchísimo el proceso de implementación, lo cual vamos a ver en el siguiente video. Espero que la información que hayas visto en este video te sea de utilidad. Repite las veces que sea necesario el video para que te quede más claro. No olvides hacer tu tarea. Y nos vemos en la tercera parte del mini curso donde vamos a hablar ya de un proceso de implementación del Balance Scorecard. Comparte el video si consideras que haya personas que les puede interesar. No olvides darle like si te gustó y estamos a tus órdenes para cualquier duda. Gracias por vernos. Hasta luego.